Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Amurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. Bienvenidos a La Ventana Indiscreta para hablar sobre cine este martes, que ya es un martes pues con el Festival de Cine de Cannes, quizás el festival de cine más importante, prestigioso, también el que tiene más personas alrededor de él y cubriendo la información de las películas que pues, van a ser como pues realmente el discurso importante de lo que se va a estar presentando este año y el que sigue. Con noticias sobre los estrenos, también algunos estrenos y algunas películas que pudimos ver en esta semana. Y está conmigo, como cada martes de La Ventana Indiscreta, Anne-Marie Meyer, que ¿a ti te ha tocado visitar Festival de Cannes, Anne-Marie? Fíjate que no, he estado en Cannes, pero no durante el festival porque, según todo el mundo me decía, y siempre tienes que registrarte en un hotel desde un año o dos antes. Todo está bien caro, el sur de Francia siempre fue muy, muy caro y sobre todo Cannes es de veras de la alta burguesía para ir a visitar. Claro que en tiempos de cine, la gente que tiene que ver con eso, productoras, instituciones y todo eso, pues ahí están y automáticamente ellos tienen sus cuartos, pero casi todos los pequeños lugares, pueblos y pequeñas ciudades que hay en el sur de Francia, se llena de huéspedes del festival en esa competencia. Siempre me ha gustado Cannes en el fondo porque es muy viejo, es creo que el más viejo de los festivales, porque era siempre como una especie de guía del cine europeo, sobre todo, y de las grandes novedades también, por ejemplo, de la Unión Soviética en aquel entonces, iban a buscar también en el tercer mundo, y siempre un poco apartado de Hollywood, pero sí desde hace muchos años pues también los stars de los Oscars y de Hollywood ahí están. Y, por ejemplo, uno de las palmas de oro de ese año, que es para Michael Douglas, nadie niega que Michael Douglas es un gran divo del cine norteamericano, pero bueno, darle una palma de oro probablemente hace 20 años, pues nadie hubiera dicho que eso está dentro de lo que son los criterios de Cannes. Por el otro lado, un gran homenaje en ese año a Jean-Luc Godard, que casi en ningún periódico aparece,
pero sí desde adentro, a los 2 años que murió Jean-Luc Godard, que era muy, muy importante para el cine francés y el cine europeo en general y para Cannes, aunque a veces no iba, él renegaba de esas cosas y no le gustaba ser protagonista, pero Jean-Luc Godard sí es una gran figura a la que hay un gran homenaje en ese año. Sí, o sea, parece muy ideal ir a Cannes, pero siempre las experiencias de muchos es que hay mucho que ver, poca gente, hay poco sueño, pocas horas de sueño para muchos de los que cubren el festival, ¿no? Y que todo está muy caro, etcétera, pero bueno, hay gente que sí se avienta y se anima porque de verdad es ahorita el epicentro, digamos, del fenómeno cinematográfico, ¿no? Sigue teniendo esa relevancia y esa atención y por eso es muy importante. Y sí se nota mucho el giro que le ha dado como digamos, al menos en términos de eventos y de noticias, como cubrir todo lo de Hollywood, con el reconocimiento a Meryl Streep, con el reconocimiento a George Lucas, y con el reconocimiento a los estudio Ghibli y a Hayao Miyazaki, ¿no? Que también van a estar presentes. Bueno, no sé si vayan a estar presentes, pero sí el reconocimiento ahí está. Aunque luego ya en la competencia y en las películas que se están presentando, bueno, ya hay otro tipo de diversidad en el festival. ¿Tú has escuchado comentarios sobre lo que se ha estado presentando, digamos, como en la selección oficial del Festival del Mar? En general, comentarios como muy en pro y en contra. Ajá, como En pro y en contra. muy Bueno, divididos, ¿no? ya de por sí, nombres como Francis Ford Coppola, Yorgos Lanthimos, Almodóvar, Paul Schrader, etcétera, son nombres en la selección de competencia oficial que llaman mucho la atención. A mí también me ha llamado mucho la atención que, por lo general, en Cannes luego gana alguien que no es de los grandes nombres, sino que gana más bien alguien más innovador, hasta con su primer película o segunda película puede ser, es interesante, pero la presencia y sobre todo la ropa que llevan, todo el glamour, pues finalmente está en esos señores. Y en ese año me da ternura muchas fotos que vemos, porque sus divos y divas que lo rodean, y ellos, por ejemplo, Coppola ahí adentro como el menos mediático, el más viejo, el más mal vestido, el más normalito. Y así pasa con varios de ellos, hasta Paul Schrader, ahí entre Uma Thurman y Richard Gere, pues se veía como si fuera su chofer de taxi, un señor muy modesto que ni siquiera tenía ganas de sonreír, incluso trágico en el caso de Paul Schrader, porque él dijo que a lo mejor sí, que estaba volviendo una película, pero que a lo mejor O Canadá sí era su última película porque estaba enfermo, ¿no? Entonces, ese choque entre los grandes realizadores de la industria de Hollywood que están ahí presentes, pero ya avejentados y acompañados por sus actores vivos. Eso da ternura al mismo tiempo que nos hace ver que esa generación de autores estadounidenses, porque son autores Coppola, por ejemplo, y Schrader, se está acabando, ¿no? También, y eso, al mismo tiempo que duele un poco, también da ternura volverlos a ver. Sí, y en las conferencias de prensa que dieron, pues sí, y sí aludieron finalmente a que pues ya están como en sus últimos años, algunos mostrando más aceptación y contento. Coppola, bueno, me dijo, yo puedo decir que hice la película que yo quería, ¿no? Y que hice y logré lo que yo quería, ¿no? Y realmente Coppola puede decir eso, ¿no? Y eso pues también es de resaltar en directores pues con unas trayectorias como muy respaldadas y como muy estimadas, ¿no? Como fueron Coppola, como fueron Schrader. Y de pronto hay directores que quizás conocemos menos, pero que quizás al final del festival podrán tener como mayor presencia o como mayor reconocimiento. Habrá que pensar que también de varios años para acá, pues Cannes ha incidido mucho como en los Óscares, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí, Anatomía sí, de una caída, que fue la ganadora el año pasado de la Palma de sí, Oro, tuvo mucho peso, ¿no? En lo que serían los sí. Óscares. Y ahora
La alfombra roja de este año la inauguró el perro Messi, que había Sí, salido en la película de Anatomía de la una caída del caída. año pasado, ¿no? Habrá Sí, que sí. mencionar nada más que en como mediados finales de esta semana, se va a estar presentando un cortometraje mexicano que se llama Elevación de Gabriel Estras, en una sección que es oficial del festival, que es para cortometrajes de escuelas de cine. Lo bueno que ahí estaremos. Entonces, es un casi mediometraje, casi 30 minutos, creo que unos 25 minutos, y le tengo muchas ganas porque sí está filmado en Guadalajara, sí es sobre un poco del apocalipsis, pero también la militarización. Y por el otro lado, me llamó también mucho la atención de que Emilia Pérez, que es una coproducción Francia-México de Jacques Audiard, tuvo muy malas críticas porque parece que ni siquiera la tomaron en serio, ¿no? En serie. Entonces he leído ahí críticas que hasta me dolieron. Y entonces en esa misma crítica, el crítico también dijo que en ese año IMCINE y México tenía muy poca y muy pequeña presencia. Tú algo de eso también escuchaste por ahí, ¿verdad, Moravi? Sí, habrá que verla. Va a ser una película polémica aquí en México, un musical con rap sobre el narcotráfico en México, pero filmado por un francés, con un equipo de filmación francés. Entonces habrá que ver cómo pues, se cambia la percepción de la película, pero bueno, sí ha tenido críticas divididas en el festival. Y en general el festival hasta ahorita ha tenido críticas muy divididas, como pues que quizás no sea uno de los mejores años de Cannes. Pero pues de todas maneras vamos a estar esperando la nueva de Coppola, vamos a estar esperando la nueva de Schrader, vamos a estar esperando la nueva de Odiat, entre todos los que van a seguir hablando. Kind of Kindness se presentó también y va a ser la película de clausura del Festival de Guadalajara, entonces esa probablemente sea como la que tengamos más a la mano y más cercana, ¿no? De lo que se está presentando el día de hoy. Los vamos a dejar con este bloque con música y nos escuchamos en el siguiente bloque de La Ventana Indiscreta. I will always love you how I do. Let go of a prayer for you, just a sweet word. The table is prepared for you. Wishing you Godspeed, glory. There will be mountains you won't move. Still, I'll always be there for you, how I do. I let go of my claim on you. It's a free world. You look down on where you came from sometimes, but you'll have this place to call home. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
Regresamos a La Ventana Indiscreta, escuchando música de Kyle Dixon y Michael Stein para la serie de televisión Stranger Things. No porque vayamos a hablar de Stranger Things, sino que vamos a hablar de una película que se llama Perdidos en la Noche, del director de cine mexicano Amat Escalante, que se estuvo presentando el año pasado en el Festival de Cannes. Y entonces, un poco para seguir en el mood y en el ambiente del festivaleo, bueno, esta película ya está disponible en plataformas de streaming, pero ese tono sombrío, extraño, estrafalario de la música que se escucha en la serie de televisión también se escucha en esta película, que también está compuesta por Kyle Dixon y Michael Stein. Una película que, bueno, quizás pareciera que habla sobre las preocupaciones, sobre los temas sociales en México, relacionado a la violencia, relacionado al narcotráfico, a las desapariciones, que al principio pareciera que se está postulando desde esos cuestionamientos críticos y sociales, pero que conforme va avanzando la historia, bueno, va teniendo otros matices, ¿no? Que creo que sí se han visto como en la filmografía de Escalante. Lo que vemos al principio de la película, pues es como una manifestación en donde hay un grupo de personas, en particular una mujer que es una maestra, que están en contra de que se instale una minera, ¿no? La minera pues puede generar empleo, pero puede generar también un montón de problemas ambientales y puede generar un montón de problemas de desintegración social. Y lo que vemos son unos policías que, digamos, desaparecen a esta mujer. Y luego ya hay como un gran salto a un joven que sabemos que es el hijo de esa mujer desaparecida y que puede tener indicios de cuál puede ser el paradero de su mamá, ¿no? Y ese paradero es una casa de una familia de artistas, artistas así conceptuales, de arte contemporáneo, muy extraños, ¿no? Y conforme se va acercando y conociendo esa relación y esa dinámica familiar que se ve ahí, que también sigue siendo muy bizarra, ¿no? Em, de pronto todos los giros de tuerca, de pronto todas las situaciones que se van presentando se van volviendo muy caóticas, ¿no? Como muy extrañas, como realmente como muy kitsch, ¿no? Y entonces de pronto ya se va tornando como en un retrato muy pintoresco de la realidad mexicana, ¿no? Anne-Marie Amat Escalante pues tiene una filmografía pues ya muy, muy conocida, ¿no? Con esta obra, con obras también presentadas en Cannes, ¿no? Como Ellie, como La Región Salvaje. ¿Tú qué piensas de esta nueva película de él, Perdidos en la Noche? Me ha interesado muchísimo la filmografía de Amat Escalante desde la primera película, y sobre todo también hasta su vida, porque dije, ay, aquí hay un autor mexicano que no se nutre tanto del cine mexicano, sino más bien va como a otras partes del mundo a buscar sus influencias para su cine. Quizás puede ser algo de Buñuel también, pero también en literatura Dostoyevsky, quizás el Jodorowsky, y hay algo en él que es como una especie de visión desde fuera sobre lo mexicano. Y bueno, se explica un poco por su familia, su padre mexicano, la mamá norteamericana. Nació en Barcelona, a los 6 años lo traen acá, y después también estuvo viviendo bastantes años fuera de México, y creo que ha como respirado, se ha nutrido de cultura de otras partes del mundo, y entonces hay una decisión, esa decisión del yo comparto lo que yo veo que son las preocupaciones y los conflictos en México, y sus películas siempre se nos hacen muy extravagantes, al mismo tiempo que estrafalarios, un poco grotescos, y sí creo que todos tienen lo que tú dijiste bien, algo de satírico, una especie de sátira sobre el México de hoy, y sobre todo reconociendo en el México también las supersticiones, los mitos, la manera de asumir también pues la violencia que tiene el ser humano dentro de sí, los deseos violentos, la sexualidad creo que es también un tema importante en él. Y en esa película, Perdidos en la Noche, obviamente sí la coloco mucho más que otras en Guanajuato, donde él vive, donde él siempre vivió,
y donde él ve que hay esos túneles debajo de Guanajuato, como en el ser humano hay ese lado oscuro también, debajo de una vida normal, real, que puede aparecer mucho en las películas mexicanas. Esa manera de ver a México me parece muy, muy especial en él. Ha encontrado su estilo, me parece que tiene un estilo, francamente dice, no necesito yo ser y hacer un tiempo lineal, líquido, un montaje donde todo se explica, sino yo le dejo al espectador que él termine las historias, yo no les doy las historias completas, yo les doy personajes y hilos narrativos diferentes y que el espectador haga su película que quiere ver. No sé si tú estarías más o menos de acuerdo con eso. Yo sí, a mí sí me gusta mucho su cine, me gusta mucho esa manera diferente de alejarse de la tradición cinematográfica mexicana y de hacer algo muy de él. Si mencionaste Buñuel, que de hecho hay un perro en la película que se llama Buñuel y que Sí, siempre, siempre el último sobreviviente de los perros, Hammurabi, de porque los los, demás son envenenados. pero más Buñuel es el único que sobrevive, ¿no? A esa, a eso o sea, de pronto es como, parece un diálogo muy común y corriente, ¿no? Así como, Buñuel es el único que sobrevive, pero estoy seguro que tiene una intención satírica, o sea, es como, o sea, si entiendes la dimensión de lo que significa Buñuel, que, bueno, también fue un español que vino a México a hacer cines, o sea, entiendes que tiene un doble sentido ese tipo de comentarios, ¿no? Y ese tipo de situaciones hay mucho en la película. Hay mucho, por ejemplo, con esta representación de esta familia de artistas. Uno de ellos es el papá, bueno, no es papá, pero como el patriarca de ahí, es como un artista conceptual que utiliza cuerpos humanos para hacer su obra, ¿no? En donde, digamos, hay un abordaje de cómo en esta exhibición, digamos, de la realidad social de México terminan planteándose dilemas éticos o suplantándose más bien dilemas éticos. O, por ejemplo, el personaje de Esther Expósito, Esther Expósito, que es una influencer, ¿no? Que finge, em, suicidarse, ¿no? Porque, pues, digamos, de pronto es una performatividad, ¿no? Sobre la violencia que está viviendo hoy en día el país, ¿no? Pero pues que finalmente son como fraudulentos, ¿no? En sus realmente intenciones y que realmente no entienden la realidad de lo que están, en donde están, ¿no? Y en donde están parados. O de pronto esta presentación de un grupo de fanáticos religiosos que ahí en la película les llaman los aluches, que me parece increíble, ¿no? La representación, digamos, como de cuerpos, como casi como de personas con una corporalidad muy extraña, ¿no? Que tienen, que invaden, digamos, de manera humorística y de manera extraña ese entorno que está muy azotado por el tema de la violencia. Y de pronto hay momentos como de cortes, ¿no? Muy extraños en la película, ¿no? En donde de pronto la manera en que avanza y se mueven los giros de trama, me parece que algunos llegan incluso también como al estrafalario, ¿no? Entonces, sí, creo que es un director que un poco como en el sentido buñueliano de las cosas busca llevar ese sentido de lo real a un nivel como mucho más, pues como al límite, ¿no? Y se nota mucho Sí, a cada rato, de manera constante en la película. sí, él solía trabajar mucho con actores no profesionales. Él buscaba más bien tipos, ¿no? Tipos en los pueblos y todo eso. Y en esa película sí hay los principales, todos son actores profesionales. Y finalmente alguien como Bárbara Mori, que estaba muy contenta de trabajar en esa película y decía, pero él es muy extraño, es decir, él es buenísimo como director, pero nos dejaba a todos nosotros, nos dejaba, mira, está el guión, está tu personaje, tú haces esa señora que estuvo en España a tiempo, eres una actriz importante, tu hija es una influencer muy, muy conocida de hoy, muy extraña chava también en toda la película,
pero me gusta su manera tan original de trabajar y dejarnos la libertad de interpretar el guión. Nos decía, no sigan el guión, interpreten y si te das cuenta, Murabi, durante toda la película hay la mamá con la hija, la pareja que siempre se pega y después hace el amor. Bueno, ya no lo podemos llamar a hacer el amor porque se pegan y se acuestan. Luego la hija con el del pueblo, que es como el personaje puro de un thriller que va a buscar la verdad, y lo que encuentra no es la verdad, sino puras mentiras también, porque tanto los que, los que defienden la mina, como los grupos de crimen ahí, como sus amigos, como la secta religiosa y como esos burgueses que van a vivir ahí al campo para vivir la vida en la naturaleza, pues todos viven una mentira y juegan roles que finalmente no les pertenecen a ellos, sino que son de otros. Y él en medio de todos, ¿cómo se llama el actor? Es el actor de Nunca, ya no vivo aquí. Juan Sí, Ramón, es te lo el digo en dos principal. segundos. Sí, es el principal. Y los otros alrededor de él, todos están corruptos, ¿no? Pienso yo. También es mucho sobre el sistema de corrupción, según el cual se mueven mecanismos que alguien normal, él una vez sale muy, muy enojado de la casa y dice, son unos locachones todos y están locos todos, punto. Y eso parece que también la película un poco nos lo sugiere, nos lo hace pensar, que se mueven según un sistema muy enloquecido, muy poco lógico ni razonable, y en el fondo muy feo, muy violento, muy violento. Hay violencia en todas partes. Sí, Juan Daniel García Treviño, Sí, que es el actor que había ganado un Ariel por es su buenísimo. actuación. Es momento de asomarse a la ventana indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Amurabi Hernández. La ventana indiscreta. Iniciamos. Bienvenidos a La Ventana Indiscreta para hablar sobre cine este martes, que ya es un martes pues con el Festival de Cine de Cannes, quizás el festival de cine más importante, prestigioso, también el que tiene más personas alrededor de él y cubriendo la información de las películas que pues, van a ser como pues realmente el discurso importante de lo que se va a estar presentando
este año y el que sigue. Con noticias sobre los estrenos, también algunos estrenos y algunas películas que pudimos ver en esta semana. Y está conmigo, como cada martes, de La Ventana Indiscreta, Anne-Marie Mayer, que a ti te ha tocado visitar Festival de Cannes, Anne-Marie. Fíjate que no, he estado en Cannes, pero no durante el festival porque según todo el mundo me decía y siempre tienes que registrarte en un hotel desde un año o dos antes. Todo está bien caro, el sur de Francia siempre fue muy, muy caro y sobre todo Cannes es de veras de la alta burguesía para ir a visitar. Claro que en tiempos de cine, la gente que tiene que ver con eso, productoras, instituciones y todo eso, pues ahí están y automáticamente ellos tienen sus cuartos, pero casi todos los pequeños lugares, pueblos y pequeñas ciudades que hay en el sur de Francia, se llena de huéspedes del festival en esa competencia. Siempre me ha gustado Cannes en el fondo porque es muy viejo, es creo que el más viejo de los festivales, porque era siempre como una especie de guía del cine europeo, sobre todo, y de las grandes novedades también, por ejemplo, de la Unión Soviética en aquel entonces, iban a buscar también en el tercer mundo, y siempre un poco apartado de Hollywood, pero sí desde hace muchos años pues también los stars de los Oscars y de Hollywood ahí están. Y, por ejemplo, uno de las palmas de oro de ese año, que es para Michael Douglas, nadie niega que Michael Douglas es un gran divo del cine norteamericano, pero bueno, darle una palma de oro probablemente hace 20 años, pues nadie hubiera dicho que eso está dentro de lo que son los criterios de Cannes. Por el otro lado, un gran homenaje en ese año a Jean-Luc Godard, que casi en ningún periódico aparece, pero sí desde adentro, a los 2 años que murió Jean-Luc Godard, que era muy, muy importante para el cine francés y el cine europeo en general y para Cannes, aunque a veces no iba y renegaba de esas cosas y no le gustaba ser protagonista, pero Jean-Luc Godard sí es una gran figura a la que hay un gran homenaje en ese año. Sí, o sea, parece muy ideal ir a Cannes, pero siempre las experiencias de muchos es que hay mucho que ver, poca gente, hay poco sueño, pocas horas de sueño para muchos de los que cubren el festival, ¿no? Y que todo está muy caro, etcétera, pero bueno, hay gente que sí se avienta y se anima porque de verdad es ahorita el epicentro, digamos, del fenómeno cinematográfico, ¿no? Sigue teniendo esa relevancia y esa atención y por eso es muy importante. Y sí se nota mucho el giro que le ha dado como digamos, al menos en términos de eventos y de noticias, como cubrir todo lo de Hollywood, con el reconocimiento a Meryl Streep, con el reconocimiento a George Lucas, y con el reconocimiento a su estudio Ghibli y a Hayao Miyazaki, ¿no? Que también van a estar presentes. Bueno, no sé si vayan a estar presentes, pero sí el reconocimiento ahí está. Aunque luego ya en la competencia y en las películas que se están presentando, bueno, ya hay otro tipo de diversidad en el festival. ¿Tú has escuchado comentarios sobre lo que se ha estado presentando, digamos, como en la selección oficial del Festival del Mar? En general, comentarios como muy en pro y en contra. Ajá, como En pro y en contra. muy Bueno, divididos, ¿no? ya de por sí, nombres como Francis Ford Coppola, Yorgos Lanthimos, Almodóvar, Paul Schrader, etcétera, son nombres en la selección de competencia oficial que llaman mucho la atención. A mí también me ha llamado mucho la atención que por lo general en Cannes luego gana alguien que no es de los grandes nombres, sino que gana más bien alguien más innovador, hasta con su primer película o segunda película puede ser, es interesante, pero la presencia y sobre todo la ropa que llevan, todo el glamour, pues finalmente está en esos señores. Y en ese año me da ternura muchas fotos que vemos
porque sus divos y divas que lo rodean, y ellos, por ejemplo, Coppola ahí adentro como el menos mediático, el más viejo, el más mal vestido, el más normalito, y así pasa con varios de ellos, hasta Paul Schrader, ahí entre Uma Thurman y Richard Gere, pues se veía como si fuera su chofer de taxi, un señor muy modesto que ni siquiera tenía ganas de sonreír, incluso trágico en el caso de Paul Schrader, porque él dijo que a lo mejor sí, que estaba volviendo una película, pero que a lo mejor O Canadá sí era su última película porque estaba enfermo, ¿no? Entonces, ese choque entre los grandes realizadores de la industria de Hollywood que están ahí presentes, pero ya avejentados y acompañados por sus actores vivos, eso da ternura al mismo tiempo que nos hace ver que esa generación de autores estadounidenses, porque son autores, Coppola, por ejemplo, y Schrader, se está acabando, ¿no? También, y eso, al mismo tiempo que duele un poco, también da ternura volveros a ver. Sí, y en las conferencias de prensa que dieron, pues sí, y sí aludieron finalmente a que pues ya están como en sus últimos años, algunos mostrando más aceptación y contento. Coppola, bueno, me dijo, yo puedo decir que hice la película que yo quería, ¿no? Y que hice y logré lo que yo quería, ¿no? Y realmente Coppola puede decir eso, ¿no? Y eso pues también es de resaltar en directores pues con unas trayectorias como muy respaldadas y como muy estimadas, ¿no? Como fueron Coppola, como fueron Schrader. Y de pronto hay directores que quizás conocemos menos, pero que quizás al final del festival podrán tener como mayor presencia o como mayor reconocimiento. Habrá que pensar que también de varios años para acá, pues Cannes ha incidido mucho como en los Óscares, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí, sí, Anatomía de una caída, que fue la ganadora el año pasado de la Palma de sí, Oro, tuvo mucho peso, ¿no? En lo que serían los sí, Óscares. Y ahora la alfombra roja de este año la inauguró el perro Messi, que había sí, salido en la película de Anatomía de la una caída del caída, año pasado, ¿no? Habrá sí, que sí, mencionar nada más que como a mediados finales de esta semana, se va a estar presentando un cortometraje mexicano que se llama Elevación de Gabriel Estras, en una sección que es oficial del festival, que es para cortometrajes de escuelas de cine. Lo bueno que ahí estaremos, entonces, es un casi, casi mediometraje, casi 30 minutos, creo que unos 25 minutos, y le tengo muchas ganas porque sí está filmado en Guadalajara, sí es sobre un poco del apocalipsis, pero también la militarización. Y por el otro lado me llamó también mucho la atención de que Emilia Pérez, que es una coproducción Francia-México de Jacques Audiard, tuvo muy malas críticas porque parece que ni siquiera la tomaron en serio, ¿no? En serie. Entonces he leído ahí críticas que hasta me dolieron. Y entonces en esa misma crítica, el crítico también dijo que en ese año IMCINE y México tenía muy poca y muy pequeña presencia. Tú algo de eso también escuchaste por ahí, ¿verdad, Moravi? Sí, habrá que verla. Va a ser una película polémica aquí en México, un musical con rap sobre el narcotráfico en México, pero filmado por un francés, con un equipo de filmación francés. Entonces habrá que ver cómo pues, se cambia la percepción de la película, pero bueno, sí ha tenido críticas divididas en el festival. Y en general el festival hasta ahorita ha tenido críticas muy divididas, como pues que quizás no sea uno de los mejores años de Cannes. Pero pues de todas maneras vamos a estar esperando la nueva de Coppola, vamos a estar esperando la nueva de Schrader, vamos a estar esperando la nueva de Odiat, entre todos los que van a seguir hablando. Kind of Kindness se presentó también y va a ser la película de clausura del Festival de Guadalajara, entonces esa probablemente sea como la que tengamos más a la mano y más cercana, ¿no? De lo que se está presentando el día de hoy. Los vamos a dejar con este bloque con música y nos escuchamos en el siguiente bloque de La Ventana Indiscreta. I will always love
how I do. Let go of a prayer for you, just a sweet word. The table is prepared for you. Wishing you Godspeed, glory. There will be mountains you won't move. Still, I'll always be there for you, how I do. I let go of my claim on you. It's a free world. You look down on where you came from sometimes, but you'll have this place to call home. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta. Regresamos a La Ventana Indiscreta, escuchando música de Kyle Dixon y Michael Stein para la serie de televisión Stranger Things. No porque vayamos a hablar de Stranger Things, sino que vamos a hablar de una película que se llama Perdidos en la Noche, del director de cine mexicano Amat Escalante, que se estuvo presentando el año pasado en el Festival de Cannes. Y entonces, un poco para seguir en el mood y en el ambiente del festivaleo, bueno, esta película ya está disponible en plataformas de streaming, pero ese tono sombrío, extraño, estrafalario de la música que se escucha en la serie de televisión también se escucha en esta película, que también está compuesta por Kyle Dixon y Michael Stein. Una película que, bueno, quizás pareciera que habla sobre las preocupaciones, sobre los temas sociales en México, relacionado a la violencia, relacionado al narcotráfico, a las desapariciones, que al principio pareciera que se está postulando desde esos cuestionamientos críticos y sociales, pero que conforme va avanzando la historia, bueno, va teniendo otros matices, ¿no? Que creo que sí se han visto como en la filmografía de Escalante. Lo que vemos al principio de la película, pues es como una manifestación en donde hay un grupo de personas, en particular una mujer que es una maestra, que están en contra de que se instale una minera, ¿no? La minera pues puede generar empleo, pero puede generar también un montón de problemas ambientales y puede generar un montón de problemas de desintegración social. Y lo que vemos son unos policías que, digamos, desaparecen a esta mujer. Y luego ya hay como un gran salto a un joven
que sabemos que es el hijo de esa mujer desaparecida y que puede tener indicios de cuál puede ser el paradero de su mamá, ¿no? Y ese paradero es una casa de una familia de artistas, artistas así conceptuales, de arte contemporáneo, muy extraños, ¿no? Y conforme se va acercando y conociendo esa relación y esa dinámica familiar que se ve ahí, que también sigue siendo muy bizarra, ¿no? Em, de pronto todos los giros de tuerca, de pronto todas las situaciones que se van presentando se van volviendo muy caóticas, ¿no? Como muy extrañas, como realmente como muy kitsch, ¿no? Y entonces de pronto ya se va tornando como en un retrato muy pintoresco de la realidad mexicana, ¿no? Anne-Marie Amat Escalante pues tiene una filmografía pues ya muy conocida, ¿no? Con esta obra, con obras también presentadas en Cannes, ¿no? Como Ellie, como La región salvaje. ¿Tú qué piensas de esta nueva película de él, Perdidos en la noche? Me ha interesado muchísimo la filmografía de Amat Escalante desde la primera película y sobre todo también hasta su vida, porque dije, ay, aquí hay un autor mexicano que no se nutre tanto del cine mexicano, sino más bien va como a otras partes del mundo a buscar sus influencias para su cine. Quizás puede ser algo de Buñuel también, pero también en literatura, Dostoyevsky, quizás el Jodorowsky, y hay algo en él que es como una especie de visión desde fuera sobre lo mexicano. Y bueno, se explica un poco por su familia, su padre mexicano, la mamá norteamericana. Nació en Barcelona, a los 6 años lo traen acá y después también estuvo viviendo bastantes años fuera de México y creo que ha como respirado, se ha nutrido de cultura de otras partes del mundo y entonces hay una decisión, esa decisión de él, yo comparto lo que yo veo que son las preocupaciones y los conflictos en México y sus películas siempre se nos hacen muy extravagantes al mismo tiempo que estrafalarios, un poco grotescos y sí creo que todos tienen lo que tú dijiste bien, algo de satírico, una especie de sátira sobre el México de hoy y sobre todo reconociendo en el México también las supersticiones, los mitos, la manera de asumir también pues la violencia que tiene el ser humano dentro de sí, los deseos violentos, la sexualidad creo que es también un tema importante en él. Y en esa película, Perdidos en la Noche, obviamente sí la coloco mucho más que otras en Guanajuato, donde él vive, donde él siempre vivió y donde él ve que hay esos túneles debajo de Guanajuato, como en el ser humano, hay ese lado oscuro también, debajo de una vida normal, real, que puede aparecer mucho en las películas mexicanas. Esa manera de ver a México me parece muy especial en él. Ha encontrado su estilo, me parece que tiene un estilo, francamente dice, no necesito yo ser y hacer un tiempo lineal, líquido, un montaje donde todo se explica, sino yo le dejo al espectador que él termine las historias, yo no les doy las historias completas, yo les doy personajes y hilos narrativos diferentes y que el espectador haga su película que quiere ver. No sé si tú estarías más o menos de acuerdo con eso. Yo sí, a mí sí me gusta mucho su cine, me gusta mucho esa manera diferente de alejarse de la tradición cinematográfica mexicana y de hacer algo muy de él. Si mencionaste Buñuel, que de hecho hay un perro en la película que se llama Buñuel y que Sí, siempre el último sobreviviente de los perros, Hammurabi, de porque los los demás son envenenados. pero Buñuel es el único que sobrevive, ¿no? Y a eso o sea, de pronto es como, parece un diálogo muy común y corriente, ¿no? Así como, Buñuel es el único que sobrevive, pero estoy seguro que tiene una intención satírica, o sea, es como, o sea, si entiendes la dimensión de lo que significa Buñuel, que, bueno, también fue un español que vino a México a hacer cines,
o sea, entiendes que tiene un doble sentido ese tipo de comentarios, ¿no? Y ese tipo de situaciones hay mucho en la película. Hay mucho, por ejemplo, con esta representación de esta familia de artistas. Uno de ellos es el papá, bueno, no es papá, pero como el patriarca de ahí, es como un artista conceptual que utiliza cuerpos humanos para hacer su obra, ¿no? En donde, digamos, hay un abordaje de cómo en esta exhibición, digamos, de la realidad social de México terminan planteándose dilemas éticos o suplantándose más bien dilemas éticos. O, por ejemplo, el personaje de Esther Expósito, Esther Expósito, que es una influencer, ¿no? Que finge, em, suicidarse, ¿no? Porque, pues, digamos, de pronto es una performatividad, ¿no? Sobre la violencia que está viviendo hoy en día el país, ¿no? Pero pues que finalmente son como fraudulentos, ¿no? En sus realmente intenciones y que realmente no entienden la realidad de lo que están, en donde están, ¿no? Y en donde están parados. O de pronto esta presentación de un grupo de fanáticos religiosos que ahí en la película les llaman los aluches, que me parece increíble, ¿no? La representación, digamos, como de cuerpos, como casi como de personas con una corporalidad muy extraña, ¿no? Que tienen, que invaden, digamos, de manera humorística y de manera extraña ese entorno que está muy azotado por el tema de la violencia. Y de pronto hay momentos como de cortes, ¿no? Muy extraños en la película, ¿no? En donde de pronto la manera en que avanza y se mueven los giros de trama, me parece que algunos llegan incluso también